Hola a todos. En este video vamos a empezar a hablar sobre las funciones homográficas. Las funciones homográficas van a tener la siguiente forma. F de x igual a por x más b sobre c por x más d, donde a, b y c y d van a ser números reales fijos. Podemos ver acá que lo que tenemos es una división de dos funciones lineales. Ahora bien, vamos a pedir algunas restricciones para que efectivamente, ¿sí?, esta función termine siendo una función homográfica, como veremos más adelante, con características propias que nada tienen que ver con una función lineal o una función constante, que podría llegar a convertirse si no se cumple las restricciones que voy a dar a continuación. Una de ellas es que c sea distinto de 0. ¿Qué pasa si c es igual a 0? Entonces, fíjense que si c es igual a 0, el término este 0 por x desaparece, se anula, entonces nos termina quedando a por x más b igual, a por x más b sobre d. Distribuimos la d, entonces nos queda a sobre d por x más b sobre d. Esto es una función lineal, ¿no? Porque tenemos a sobre d pendiente más b sobre d ordenada al origen. Así que no es una función homográfica. Por lo tanto, vamos a pedir que el término que multiplica la x en el denominador, que en este caso lo llamamos c de manera general, sea distinto de 0. Lo otro que vamos a pedir, que en apariencia parece un poco más complejo, es que a por d menos b por c sea distinto de 0. Entonces, veamos lo siguiente como para convencerlos de por qué tiene que ser distinto de 0. Supongamos que es igual a 0, o sea, que a por d menos b por c es igual a 0. Voy a hacer una deducción y vamos a ver que lo que obtenemos no es una función homográfica. A por d menos b por c igual a 0 es lo mismo que tener a por d igual a b por c, ¿no? El b por c que está restando pasa sumando para el otro lado. Si d sobre c es igual a b sobre a, al sumar x a ambos miembros, se mantiene la igualdad, ¿no? Entonces tenemos que x más d sobre c es igual a x más b sobre a. Entonces tenemos estos dos términos que son iguales, ¿sí? Esto por un lado. Entonces, volvamos a la función ahora. Tenemos que f de x es igual a por x más p sobre c por x más d. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar factor común, la a en el numerador y la c en el denominador. Entonces cuando sacamos la a factor común, nos queda x más b sobre a. Si no se convencen, hagan distributiva, van a ver que nos queda a por x más a por b sobre a con a se simplifica, volvemos a obtener b. De la misma manera sacamos c factor común abajo, nos queda, abajo me refiero al numerador, nos queda c por paréntesis x más d sobre c. Entonces, la misma historia, si no se convencen, hagan distributiva, nos queda c por x más c por d sobre c, entonces c con c se simplifican y volvemos a obtener c por x más d. Ahora, si se fijan, si volvemos a lo que habíamos deducido un poquito más arriba, tenemos que x más d sobre c es igual a x más b sobre a. Y acá que tenemos x más b sobre a, que es este miembro derecho de esta igualdad, y acá tenemos x más d sobre c, que es el miembro izquierdo de esta igualdad. Como estos dos términos son iguales, acá podemos simplificar. Y si podemos simplificar, lo que nos termina quedando es a sobre c. Y a sobre c, ¿qué es? Es una función constante. Entonces, ¿cuándo caemos en esta situación de función constante? Cuando a por d menos b por c es igual a 0 o cuando a por d es igual a b por c. Entonces por eso vamos a pedir que a por d menos b por c sea distinto de 0 o que a por d sea distinto de b por c. Para recordar y que quede de manera práctica o como una reglita práctica para cuando tenemos una función homográfica enfrente y queremos ver si realmente es una función homográfica o termina degenerándose en una función constante,
basta con ver que A por D tiene que ser distinto de B por C, ¿sí? Así cruzado. Entonces, si hacemos el producto de A por D, hacemos el producto de B por C, y nos dan dos resultados distintos, entonces, y previamente habíamos pedido que C sea distinto de 0, entonces es una función homográfica. Así que bueno, esta es la forma que tiene una función homográfica, A por X más B sobre C por X más D, pidiendo estas dos restricciones para que esta función no degenere en otras funciones que ya conocemos, que son la función lineal y la función constante. Sí, de hecho vamos a ver que la función homográfica, su gráfico no tiene nada que ver con la función lineal y con la función constante, es otra cosa. Entonces, sigamos, veamos un poco el tema del dominio. Si queremos calcular el dominio de esta función, lo que tenemos que ver es que tenemos un denominador, C por X más D, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos es que no se puede dividir por 0. O sea, que C por X más D tiene que ser distinto de 0, porque cuando C por X más D sea igual a 0, ¿sí? Vamos a tener una situación donde uno quisiera dividir por 0, bueno, eso no se puede. Entonces, lo que vamos a pedir es, bueno, vamos a excluir del dominio aquellos valores de X que hagan que el denominador sea igual a 0. Así que lo que hay que hacer es resolver esta ecuación igualada a 0, en este caso, bueno, es pedir que sea distinto de 0, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es, igualamos a 0 el denominador, y aquellos valores de X que resuelvan esa ecuación son los que vamos a excluir del dominio. O sea que van a ser todos los reales menos aquellos valores, en este caso va a ser un solo valor, que anule al denominador por esta restricción que acabamos de comentar hace un ratito, no se puede dividir por 0. Entonces tenemos C por X más D distinto de 0, ¿sí? O sea que C por X tiene que ser distinto de menos D, o sea que X tiene que ser distinto de menos D sobre C. Es decir, este es el valor de X que yo voy a excluir del dominio. O sea que el dominio de entrada, en un principio, van a ser todos los reales. Cualquier número real que yo reemplace acá, distinto de este valor, cuando uno va a la calculadora y hace la cuenta, me va a dar un resultado, me va a dar un número. Sin embargo, cuando yo reemplazo este valor acá, y bueno, arriba también, abajo me va a quedar en el denominador un 0. Y bueno, no se puede dividir por 0, y en la calculadora, si hacen la prueba, van a ver que les va a saltar error. Así que el dominio van a ser todos los reales menos este valor que anula al denominador. Bueno, acá lo que les acabo de comentar, ¿sí? La función no va a estar definida cuando x valga menos d sobre c. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales menos este valor menos d sobre c. Otra forma de escribir el dominio, y acá es importantísimo por una cuestión más que nada práctica para cuando veamos estudio de funciones, es escribirlo como unión de intervalos. Esto ya lo resalté en varios videos previos. Entonces, reportar el dominio como todos los reales menos d sobre c no está mal. Pero conviene, o sea, insisto, conviene, va a resultar más práctico para otras cosas que veremos después, escribirlo como unión de intervalos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio va a ser desde menos infinito hasta menos d sobre c, con paréntesis, unión, desde menos d, desde menos d sobre c con paréntesis, hasta más infinito. Fíjense que si yo uno estos dos intervalos, me termina quedando todos los reales menos d sobre c, ya que acá, como tiene paréntesis, no estamos incluyendo a ese número. Así que bueno, nuevamente insisto, escribirlo de esta manera está muy bien, pero por cuestiones prácticas, que veremos más adelante, conviene verlo más como unión de intervalos. Entonces lo que vamos a ver ahora es un ejemplo que nos va a permitir conocer un poco las características de la función homográfica, y para eso vamos a recurrir a la función más sencilla de todas, que es f de x igual a 1 sobre x. Entonces, empecemos estudiando la función f, que va, de paso practicamos un poco lo que es notación matemática.
va de todos los reales menos el 0. Esto es el dominio, si se fijan bien. ¿Por qué? Porque 1 sobre x, ¿cuándo se anula el denominador? Y cuando x vale 0. Entonces, va de todos los reales menos el 0 en todos los reales. O sea que el conjunto de llegada va a ser todos los reales. Eso no significa que la imagen va a ser todos los reales, el conjunto de llegada. Pero sí el dominio van a ser todos los reales menos el 0. Fíjense que acá, asociándolo con la forma general que les di al principio, a por x más b sobre c por x más d, b y c son iguales a 1 y a y d son iguales a 0. Entonces, empecemos, empecemos. Nosotros queremos el gráfico de esta función, pero para hacer el gráfico, primero lo que vamos a hacer es confeccionar unas tablas de valores. Lo vamos a hacer para x negativo y lo vamos a hacer para x positivo. Fíjense que f de x igual a 1 sobre x, lo único que hay que hacer es dar vuelta a la x, ¿no? Entonces, si x vale menos 4, f de x va a ser menos un cuarto. Si x vale 3, f de x va a ser menos un tercio. Si x vale 2, menos 2, menos un medio, y así siguiendo, ¿no? Es más, cuando empieza a tomar valores más chiquitos, por ejemplo, x vale menos un cuarto, f de x vale menos 4. Bueno, la misma historia, pero con x positivo, ¿no? Cuando x, por ejemplo, vale un cuarto, f de x vale 4. Cuando x vale un tercio, f de x vale 3. Y así siguiendo. Fíjense que cuando x vale 1, f de x vale 1. Y bueno, cuando x valía menos 1, f de x vale menos 1. Y de ahí en más, volviendo a esta tabla con x positivo, cuando x empieza a crecer, 2, 3, 4, la función vale 1, un medio, un tercio, un cuarto. Entonces, volcando todos estos puntos al gráfico y después uniendo todos esos puntos con una curva continua, nos queda lo siguiente, nos queda este gráfico, ¿sí? Como les había anticipado al principio de este video, no tiene nada que ver con una función lineal, no tiene nada que ver con una función constante, ¿sí? Es otra cosa. Bueno, es una función homográfica. Entonces, analicemos un poco esta función homográfica, la más sencilla de todas, que es 1 sobre x. Así que, empecemos con la imagen. La imagen de esta función, si se fijan, son todos los reales menos el 0. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión de que la imagen son todos los reales menos el 0? Que nuevamente, si lo queremos escribir como unión de intervalos, sería desde menos infinito hasta 0 y desde 0 a más infinito. Es que si nosotros proyectamos, vamos a llamarlo ramas. Este gráfico en particular tiene un nombre, pero no me quiero adelantar. Vamos a llamar a estos dos pedazos del gráfico ramas. Entonces, esta rama, si yo lo proyecto, lo aplasto en el eje Y, lo que me queda proyectado es desde 0 en adelante. Ahora, si ustedes se fijan en las tablas, bueno, y acá lo mismo, ¿no? Esta rama, si proyectan, va desde 0 para abajo, ¿no? De menos infinito hasta 0. La cuestión es que si ustedes se fijan en las tablas de la diapositiva anterior, vuelvan para atrás en el video y miren bien la tabla, a medida que crece el valor de x, ya en valor absoluto, para un lado o para el otro, la función se parece cada vez más a 0, pero nunca llega a valer 0. Eso va a ser importantísimo para lo que va a venir dentro de un rato, ¿sí? Que lo vamos a definir como asíntotas, pero no me quiero adelantar demasiado, solamente es como un aviso de lo que se viene. Entonces, a medida que crece x en valor absoluto, ya sea positivo o negativo para el otro lado, la función, ¿sí? Recuerden que es 1 sobre x, por lo tanto estoy dividiendo por un número cada vez más grande en valor absoluto. Eso significa que 1 sobre x, el resultado me va a dar en valor absoluto cada vez más chiquito, cercano a 0. Pero nunca se hace 0. Por más grande que sea x, el resultado de 1 sobre x es un número muy, muy, muy chiquito, pero distinto de 0. Eso significa que la función nunca va a ser igual a 0. ¿Ok? Es como pedir, a ver, si yo igualo 1 sobre x igual a 0, que al fin y al cabo es pedir, ¿sí? ¿Cuál es la raíz de esa función? Porque recuerden que para calcular la raíz de una función lo que teníamos que hacer es igualar la función a 0 y de ahí despejar x.
Si yo igualo 1 sobre x igual a 0, eso no tiene solución. No hay ningún valor de x que 1 sobre x me dé igual a 0. Entonces, y igual a 0 no pertenece a la imagen de la función. ¿Ok? La otra forma así más práctica, desde el punto de vista de viendo el gráfico y nada más, es que cuando yo aplasto, proyecto todo el gráfico sobre el eje Y, y bueno, me queda todo proyectado, todo manchado, excepto en Y igual a 0, ¿sí? Ya que el gráfico nunca llega a tocar, en cualquiera de las dos ramas, al eje X. Entonces directamente nos queda que la imagen van a ser todos los reales menos el 0. Este Y igual a 0, que queda excluido, que queda fuera de la imagen, va a tener también un nombre, y eso lo vamos a ver en un ratito. Bien, ahora veamos, analicemos un poco el tema este del crecimiento y decrecimiento para esta función en particular, ¿sí? La homográfica 1 sobre x. Lo que vemos es que esta función siempre decrece, siempre decrece. Entonces, ¿cómo lo reportamos eso? Bueno, la función f es decreciente en los intervalos menos infinito 0 y 0 más infinito. Fíjense que nosotros no estamos poniendo acá, como en el caso de la imagen, que la función es decreciente en el conjunto menos infinito 0 unión 0 más infinito. No se pone de esa manera. En general, cuando uno analiza crecimiento y decrecimiento, perdón, crecimiento y decrecimiento, lo que da es intervalos por separado, o sea, reporte intervalos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque cuando, en un video anterior, búsquenlo, cuando definimos, ¿sí?, crecimiento y decrecimiento, lo hacemos para un intervalo en particular, donde, por ejemplo, si la función es decreciente, tomábamos un x1 y un x2 totalmente arbitrarios de ese intervalo, y si x1 es menor a x2, entonces, si es decreciente, f de x1 tiene que ser mayor o igual a lo sumo a f de x2. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos la unión de esos dos intervalos? ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo hago la unión? Entonces, prestemos atención a la siguiente observación. Bien, sin embargo, no es decreciente en todo su dominio, ya que si tomamos un valor de cada intervalo, por ejemplo, menos 1 menor a 2, resulta que f de menos 1 es igual a menos 1 menor f de 2 igual a 0,5. Si se fijan, menos 1 es menor a 2. Menos 1, que estará por acá, es menor a 2. ¿Sí? Ahora, la función en menos 1 está valiendo menos 1. Y la función en 2 está valiendo 0,5. Pero 0,5 es mayor a menos 1. Entonces eso no cumple con la condición, o sea, con la definición que hemos dado de decrecimiento. ¿Y por qué surge esta irregularidad? Porque lo que hicimos fue unir los dos intervalos donde la función, para esos intervalos en particular, es decreciente. Entonces, por esta razón decimos que los intervalos de decrecimiento son desde menos infinito hasta 0 y de 0 a más infinito. Y no los escribimos como una unión, ¿sí? No hay que escribirlos como una unión, ¿ok? Entonces, cuando analizamos crecimiento y crecimiento y decrecimiento de funciones, lo que hacemos es reportar, dar intervalos por separado. Así que no hay que usar unión. Así que bueno, en síntesis, para esta función en particular, que es 1 sobre x, que es la más sencilla de todas las homográficas, va a ser decreciente en los intervalos que van de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Entonces sigamos con algunas observaciones más. Bueno, lo que habíamos anticipado un poquito al principio de este ejemplo, la función f no se anula nunca, ¿sí? Nunca puede ser 0 esta función, nosotros igualamos a 0, 1 sobre x igual a 0 no tiene solución. Va a ser negativa desde menos infinito a 0, fíjense que el gráfico, o parte del gráfico, va a estar por debajo del eje x en el intervalo que va de menos infinito a 0 con paréntesis, y va a ser positiva desde 0 en adelante, desde 0 con paréntesis a más infinito.
Y la función tampoco presenta extremos, ¿no? O sea, no tiene ni máximos ni mínimos locales, no tiene obviamente ni máximos ni mínimos absolutos. Y ahora sí, resulta que la curva que obtuvimos para esta función se la conoce como hipérbola. ¿Sí? La curva, el gráfico de esta función, ¿sí? Se conoce como hipérbola. Ahora, este nombre en realidad se le da a todas las funciones, o mejor dicho, al gráfico de cualquier función homográfica, ¿sí? El gráfico de cualquier función homográfica es una hipérbola. Y va a ser similar, salvo corrimiento o escala. Corrimiento significa desplazarlo en el plano, y escala, bueno, que las ramas de esta hipérbola se pueden, a ver, acá lo que podemos ver es, en todo caso, más que, no es como en el caso de las parábolas que las ramas se abrían o se cerraban dependiendo del valor de A, sino que a lo sumo puede ser más pronunciado o no esta curvatura, ¿sí? Eso va a depender de la relación que existen entre los coeficientes que están involucrados en la función. Pero básicamente la forma, ¿sí? Va a ser la misma para las dos funciones. Entonces, podemos tener dos casos. Funciones que sean similares a f de x igual a 1 sobre x, en el sentido de que las ramas van a estar así enfrentadas de esta manera, como si estuviesen enfrentadas, o sea, como si estuviesen alojadas en el primer y tercer cuadrante, ¿sí? O sea que yo podría tirar una especie de recta acá que cruza las dos ramas del tipo y igual a x, las va a cruzar a las dos. En cambio, si yo tiro, por ejemplo, una recta del tipo y igual a menos x, no va a cruzar a las ramas, sino que funcionaría más como una especie de espejo, ¿sí? Donde una rama se ve reflejada en la otra. El otro caso es similar, o sea, los otros tipos de gráficos que podemos llegar a obtener van a ser similares al caso de g de x igual a menos 1 sobre x. Fíjense que para obtener este tipo de gráfico es como haber graficado f de x igual a 1 sobre x, y con el signo menos lo que hacemos es, esta rama, que está en lo que uno diría en el tercer cuadrante, va a parar para arriba al segundo cuadrante porque le cambia el signo, y esta rama que está en el primer cuadrante, al cambiarle el signo, multiplicado por el menos, va a parar para abajo al cuarto cuadrante. Entonces, porque quizás quedó un poco confuso todo, vamos a tener funciones homográficas que pueden presentar dos tipos de gráficos según cómo estén enfrentadas las ramas. Una del tipo donde la primera rama, o una de las ramas, ¿sí? Va a estar enfrentada con respecto a la otra, de manera tal que esta rama estaría como en el primer cuadrante y esta en el tercer cuadrante. En cambio, en el otro caso, es una de las ramas estaría en el segundo cuadrante y la otra enfrentada en el cuarto cuadrante. Acá, la recta y igual a x, cruza las dos ramas. Perdón, la recta y igual a menos x. La recta y igual a menos x cruza las dos ramas, y la recta y igual a x funcionaría de espejo, donde una se refleja con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos tipos de gráficos. Bien. Y ahora voy a empezar a hablar de lo que les comenté hace un rato ya, que es el tema de las asíntotas. ¿Sí? Entonces, prestemos atención un poquito. Notemos que cuando x se acerca a 0 por izquierda y por derecha, el gráfico de la función se va acercando cada vez más a la recta vertical de ecuación x igual a 0. O sea que lo que estamos teniendo es lo siguiente. Cuando
X se acerca a 0 significa que está tomando valores cada vez más chicos en valor absoluto. El valor de X. Entonces acá, por ejemplo, si yo me acerco por derecha, significa que X está valiendo 1, 0,1, 0,01, 0,001. Lo mismo por izquierda, ¿no? Menos 1, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,0001 y así. O sea, se hacen cada vez más parecidos a 0, lo único que cambia es el signo. Por acá, cuando me acerco por acá es positivo, cuando me acerco por acá es negativo. Recuerden cómo era la función, 1 sobre x. Entonces, si x se hace chiquitito, en valor absoluto, 1 sobre x se hace cada vez más grande, también en valor absoluto. Ahora, si x es positivo, 1 sobre x va a ser positivo, y si x es negativo, 1 sobre x será negativo. Entonces, por ejemplo, si yo me acerco por derecha, x es positivo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 0,01, 1 dividido 0,01 me da 100. Es decir, que cuanto más cerca de 0 estoy, el resultado de 1 sobre x va a ser cada vez más grande y crece, crece y crece. Y eso, desde el punto de vista del gráfico, se traduce en que se va como acercando, acercando, acercando a la recta vertical, que en este caso es el eje Y, pero nunca llega a tocarlo, porque recuerden que el 0 no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Entonces no tengo un valor de Y para x igual a 0. Pero sí podemos ver que a medida que x se acerca cada vez más al 0, el valor de la función toma valores cada vez más grandes. O sea, la función toma valores cada vez más grandes, que es la Y. La misma historia, pero con el signo cambiado, va a ocurrir por izquierda. Si yo me acerco a 0 por izquierda, lo que está pasando es que tengo, por ejemplo, menos 0,01. Si yo hago 1 dividido menos 0,01, el resultado es menos 100. Menos 100, o sea que ahora me da valores en valor absoluto grandes, pero negativos, o sea que me voy para abajo. Eso desde el punto de vista del gráfico, lo que está pasando es que a medida que me acerco a 0 por izquierda, ¿sí? El gráfico de la función también se acerca cada vez más a esta recta vertical, que es el eje Y en este caso, pero nunca llega a tocarla por la misma historia que hace un ratito, que en 0 la función no está definida. No tengo imagen para x igual a 0. Ahora, veamos otra cosa. Cuando x se hace muy grande, ¿sí? O sea que cuando el gráfico nos vamos a la derecha, o muy chico, cuando el gráfico nos vamos a la izquierda, a ver, en realidad muy chico, yo diría más negativo, ¿sí? O sea, o nos vamos para allá, como diciendo a más infinito, o nos vamos para allá, como diciendo a menos infinito, ¿sí? Yo ahora es como que estoy empezando, aunque no lo crean, estoy como empezando a tirar algunas pequeñas ideas que van a empezar espero, a germinar un poco más cuando empecemos a ver límite. O sea que estoy bordeando el concepto de límite, pero lo vamos a ver bien cuando veamos límite más adelante. Pero bueno, la idea ahora es que x en valor absoluto crezca, crezca, crezca y crezca, para el lado derecho con valores positivos, para el lado izquierdo con valores negativos. Entonces lo que vemos es que, si se fijan, el gráfico de la función se acerca cada vez más a la recta horizontal de ecuación y igual a 0. A ver, volvamos un poquito a la función. Si x toma en valor absoluto un número muy grande, por ejemplo 100, 1 dividido 100 es 0,01. ¿Sí? 100 positivo me da 0,01 positivo, y eso, x vale 1000, entonces 1 dividido 1000 va a ser 0,001, es decir, va a darme resultados, cuando x es muy grande en valor absoluto y a su vez x es positivo, el resultado me va a dar un número muy parecido a 0, muy próximo a 0, pero positivo. ¿Qué significa eso? Que el gráfico, a medida que x crece en valor absoluto, pero x es positivo, el gráfico se acerca cada vez más, ¿sí? al eje X, pero nunca llega a tocar al eje X. ¿Por qué? Porque nunca la función llega a valer 0. Nunca la función llega a valer 0. Porque, como habíamos comentado, esta función no tiene raíz. Era igualar esto a 0 y darnos cuenta que no hay ningún valor de x que 1 sobre x sea igual a 0. La misma historia del otro lado,
si se fijan que cuando x toma valor absoluto muy grande, pero es negativo, entonces, cuando yo, por ejemplo, divido 1 sobre menos 100, el resultado es menos 0,01. Cuando divido por menos 1000, entonces 1 dividido menos 1000 es menos 0,001. Es decir, toma valores muy próximos a 0, pero con signo negativo. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el gráfico? Bueno, significa que a medida que x crece en valor absoluto, pero con signos negativos, entonces el gráfico se va como pegando al eje x por debajo, porque está tomando valores negativos muy próximos a 0, pero nunca llega a tocar al eje x, ya que, como habíamos comentado, la función nunca puede llegar a valer 0. Si llegase a tocar al eje x, significa que en algún momento, para algún valor de x, la función se anula. Bueno, habíamos demostrado, ya lo comenté varias veces, esto nunca puede llegar a ser igual a 0. No hay ningún valor de x que haga que 1 sobre ese, dividido ese número, sea igual a 0. Entonces, estas dos rectas que en este caso particular coinciden con el eje y con el eje x, en el caso del eje y, recuerden que una recta vertical está dado por un x igual a un número, en este caso es x igual a 0, y en el caso del eje y, una recta horizontal está dado por, perdón, este es el eje x, ¿no? Este es el eje y, este es el eje x, entonces, en el caso del eje x, una recta horizontal está dado por un valor de y, en este caso y igual a 0. Entonces, x igual a 0 es lo que se conoce como asíntota vertical. Y y igual a 0 es lo que se conoce como asíntota horizontal para este caso particular de la función y igual, o bueno, f de x igual a 1 sobre x. Entonces estas dos asíntotas, ¿sí? Eh, son dos rectas donde el gráfico de la función, en este caso para la función homográfica, es como que tiende a pegarse. No es ninguna definición esto, ¿eh? De hecho, la definición rigurosa de asíntotas la vamos a ver cuando veamos límites, porque surge de la definición de asíntota, hay que usar el concepto de límite. Acá lo que estamos dando es una observación de un caso particular, que es para una función homográfica, de un caso particular de asíntota, pero no lo tomen como una definición. Acá lo que estamos haciendo es dando, si quieren, como una pseudo definición para este caso, y así medio visual de lo que estamos viendo en el gráfico, que es que el gráfico de la función como que se le va pegando a estas rectas asíntotas, pero nunca llega a tocarlas, nunca llega a tocarlas. Se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca llega a tocarlas. E insisto que no es una definición, si quieren es una observación muy particular de esta función que es la homográfica, y la definición propiamente dicha la vamos a ver cuando veamos primero límite y a continuación vemos las asíntotas basadas en el concepto de límite. Entonces, nada, a grandes rasgos, lo que podemos hacer ahora es generalizar. Bueno, está bien, perfecto. Nosotros lo que hicimos fue, hasta ahora, analizar la función 1 sobre x. Me gustaría ahora poder caracterizar una homográfica más general, del tipo f de x igual a por x más b sobre c por x más d. Entonces, lo que tenemos en este gráfico es, de manera general, es más, elegí un caso que es que las dos ramas estén, a ver, y acá para terminar de cerrar lo que vimos hace unas diapositivas atrás, yo acá elegí para representar un caso general que las dos ramas estén enfrentadas, como en el caso de la función 1 sobre x, donde las ramas estaban enfrentadas primer y tercer cuadrante. En general acá, bueno, en general, o sea, acá lo conveniente sería como definir un primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, no con respecto al eje X y al eje Y, sino con respecto a lo que van a ser las asíntotas, ¿sí? Entonces, las asíntotas van a ser dos rectas, una va a ser la vertical, otra va a ser la horizontal, ¿sí? Con todo lo que habíamos comentado para 1 sobre X, bueno, acá lo mismo, ¿sí? Las ramas
como que se van a ir pegando a estas asíntotas sin tocarlas. Entonces podemos definir como 4 cuadrantes con respecto a estas asíntotas, la vertical y la horizontal. Bueno, nada, la cuestión es que podemos tener dos casos. Uno de ellos es que las ramas de la hipérbola estén enfrentadas del tipo primer y tercer cuadrante con respecto a las asíntotas. El otro caso es que las ramas de las hipérbolas, acá lo estoy como señalando, no están dibujadas porque, bueno, pero lo estoy señalando con el cursor, es que las ramas de las hipérbolas estén enfrentadas en lo que sería segundo y cuarto cuadrante. Entonces, en este caso están enfrentadas primer y tercer cuadrante, y el otro caso sería segundo y cuarto cuadrante. Entonces, en líneas generales, para poder hacer el gráfico de una función homográfica, nosotros lo que necesitamos serían 4 datos, por decirlo de alguna manera. La asíntota vertical, la asíntota horizontal, recuerden que la asíntota vertical es un valor de x, la asíntota horizontal va a ser un valor de y, la ordenada al origen y la raíz, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, la ordenada al origen exista y la raíz también. En el ejemplo anterior, como no cruzaba el eje X, no tiene raíces, como no cruzaba el eje Y, tampoco tenía ordenada al origen. Pero bueno, en esos casos, cuando no puedo encontrar ni una raíz, ni la ordenada al origen, lo que se puede hacer es una tablita. De hecho, también recomiendo, hagan una tablita con algunos valores alrededor de la asíntota vertical, algunos valores para allá, más grandes que la asíntota vertical, y otros valores para allá, más chicos que la asíntota vertical, de manera tal de que las ramas de la hipérbola queden relativamente prolijas. Pero bueno, la cuestión es que si consiguen la ordenada al origen, perdón, la raíz y la ordenada al origen, pueden tirar las dos ramas de la hipérbola, entonces ya con eso, después, por una cuestión de simetría, si quieren, acá se pueden imaginar que cruza un espejo, trazan la otra rama, y si no, lo completan con una tablita. Entonces, ¿quién va a ser el dominio de la función? Bueno, el dominio de la función ya lo habíamos calculado, o lo habíamos analizado al principio del video. Van a ser todos los reales menos donde se anula el denominador, que es menos d sobre c. Les recomiendo que no se acuerden esto de memoria, sino que directamente recuerden que es anular el denominador, o sea, nos queda una ecuación, resolvemos esa ecuación que es muy simple, es una lineal, así que sale fácil, y el resultado lo van a tener que excluir del dominio, o sea, es el único valor que tienen que excluir de los reales, y ese va a ser el dominio. Con respecto a la imagen, va a ser todos los reales menos justo el valor donde está pasando la asíntota horizontal, y resulta que la asíntota horizontal es la división de los coeficientes principales. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos límite, pero les puedo ir anticipando que, fíjense que cuando x en valor absoluto es muy grande, supongamos que x vale 1000, x vale 1.000.000. Entonces, a por 1.000.000 más b, supongamos que b, no sé, más 2, menos 3, menos 4, pero que x es un número terriblemente grande, 1.000.000, entonces, si este 1.000.000 es mucho más grande que a, b, d, c, uno puede decir, bueno, a por 1.000.000 más b, ese número b como que no aporta demasiado a por 1.000.000. Lo mismo acá, c por 1.000.000 más d, sumarle d a c por 1.000.000 tampoco aporta demasiado. Entonces, uno como que puede despreciar el b y el d, y lo que les termina quedando es a por 1.000.000 más c por 1.000.000. El 1.000.000 con el 1.000.000 se simplifica, y lo que me queda es a sobre c. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que x crece en valor absoluto, lo mismo puede ser si era menos 1.000.000 y menos 1.000.000. Cuando x crece en valor absoluto, la función se parece cada vez más al número a sobre c. ¿Es igual a sobre c? No.
pero se parece cada vez más a A sobre C. ¿Sí? Entonces, uno esperaría que esta recta a la cual yo me estoy acercando sea A sobre C. Por la rama de arriba se va la función cada vez a parecer, se va a asemejar, su resultado de la función va a ser cada vez más parecido a A sobre C, pero no llega a ser A sobre C, va a ser un poquito más grande, porque está por arriba. En cambio, cuando X es más grande en valor absoluto, pero con valores negativos, o sea que me estoy yendo para la izquierda, también el resultado va a ser muy parecido a A sobre C, pero un poquito más bajo, porque la rama está por debajo. Entonces, por ese motivo, también esto, en realidad estoy ahí como de manera con los dedos, usando algo que después se va a ver bien cuando veamos límite. Entonces, nada, por lo menos, aunque sea de manera así visual, tratar de convencerlos de que la asíntota horizontal es I igual a A sobre C. Perdón, sí. Fíjense, bueno, eso queda, porque ya está, porque en realidad cuando uno analiza todo esto, va todo de la mano. El valor que queda excluido del dominio es el valor, ¿sí?, de la asíntota horizontal, perdón, de la asíntota vertical, de la asíntota vertical. Si se fijan, menos D sobre C termina siendo la asíntota vertical, ¿sí? O sea que este numerito es la asíntota vertical y es un valor de X. Y está perfecto porque el dominio, ¿sí?, vive en el eje X, así que esto tiene que ser un valor de X. Y la imagen va a ser todos los reales menos la asíntota horizontal. La imagen dijimos que son valores de I, viven en el eje Y. Y este valor que estamos excluyendo tiene que ser un valor de I, ¿sí? Así que la asíntota horizontal es un valor de I. Entonces, eh, tenemos el dominio, tenemos la imagen, ¿sí?, que vienen de la mano, ¿sí? Fíjense que por construcción vienen de la mano de la asíntota horizontal, el dominio, y la imagen viene de la mano con la asíntota vertical. Y este gráfico, o el otro, el de la hipérbola, las ramas enfrentadas de esta manera, lo que sería segundo y cuarto cuadrante, este sería el gráfico más general para una homográfica, también, ¿no?, más general. Entonces, pues ya se está haciendo bastante largo este video y va a ser bastante pesado, vamos a analizar una función homográfica bien genérica. Entonces tenemos, dada la función homográfica f de x igual a 3x menos 1 sobre 2x más 1, determinar su dominio y su imagen, indicar en qué intervalos es creciente o decreciente, y realizar un gráfico aproximado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular su dominio. Vamos a pedir que el denominador sea distinto de 0, o sea que 2x más 1 es distinto de 0. Vamos a pedir, bueno, acá es despejar x, ¿no? 2x sea distinto de menos 1, o sea que x sea distinto de menos 1 medio. Entonces, acá ya tenemos el dominio de la función, que son todos los reales menos el menos 1 medio. Pero de chapa, ¿qué obtuvimos? La asíntota vertical, ¿sí? Si tenemos el dominio, también, en cierta manera, tenemos la asíntota vertical, que es x igual a menos 1 medio. Así que la asíntota vertical es x igual a menos 1 medio, y, como les había anticipado también, la división de los coeficientes principales, que en este caso es 3 medios, va a dar la asíntota horizontal, que va a ser un valor de I. Así que ya tenemos dominio, tenemos la asíntota vertical y tenemos la asíntota horizontal. Pero si tenemos la asíntota horizontal, que fue mirando acá la división de los coeficientes principales, también tenemos la imagen, porque la imagen, ¿qué va a ser? Todos los reales menos este valor, ¿sí? Así que la imagen va a ser todos los reales menos 3 medios. Ordenada al origen. Recuerden que nosotros para graficar necesitábamos, en general, que suele funcionar bastante bien, las dos asíntotas, la ordenada al origen y la raíz. Y con eso, después de última también se puede completar con un poquito con una tabla para que quede más o menos prolijo, pero con esos 4 valores, con esos 4 datos, podemos obtener de manera cualitativa un gráfico razonable de esta homográfica. Entonces la ordenada al origen, primero obviamente hay que asegurarse que el 0 pertenezca al dominio. Bueno,
El 0 pertenece porque están todos los números, excepto el menos un medio. Así que el 0 está dentro, evaluamos la función en 0, hacemos la cuentita y lo que nos da es menos 1. Así que está cruzando al eje Y en menos 1. Y por último, calculamos la raíz. Lo que hay que hacer es agarrar la función, igualarla a 0. Y si se fijan, la única forma de que se anule todo esto es que se anule el numerador. Entonces, 3 por x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a un tercio, ¿no? Pasan el 1 sumando, o sea, primero el 2x más 1 es como que pasa para el otro lado, multiplicando al 0, eso se anula, el 1 pasa sumando, el 3 dividiendo, y le queda que x es igual a un tercio, y esa es la raíz. Así que tenemos las dos asíntotas, la vertical, la horizontal, tenemos la ordenada al origen, y tenemos la raíz. Y con eso podemos hacer el gráfico. Fíjense que tiramos la asíntota horizontal, y igual a 3 medios, la asíntota vertical, x igual a menos un medio, y tenemos, fíjense, la raíz que nos había dado, un tercio. Acá ponemos un tercio, y la ordenada al origen, que es menos 1. La ordenada al origen y la raíz, en cierta manera, lo que nos determinó es si las hipérbolas se iban a enfrentar entre primer y tercer cuadrante, con respecto a las asíntotas, ¿no? O segundo y cuarto cuadrante. Bueno, en este caso, para que sea consistente con la información que tenemos, para que la ordenada de origen sea menos 1 y para que la raíz sea un tercio, y no queda otra que las hipérbolas se enfrenten, ¿sí? Con respecto, o sea, que estén contenidas, mejor dicho, en lo que sería el segundo y cuarto cuadrante. Bien. Bueno, y ya para ir terminando, vemos que los intervalos de crecimiento, ¿sí? A ver, de entrada lo que hay que ver es que esta función en su dominio siempre es creciente. Siempre es creciente y nunca va a decrecer. Entonces, ahora sí, ¿dónde va a crecer? Bueno, va a crecer desde menos infinito hasta su asíntota vertical, que es menos un medio, con paréntesis, y desde menos un medio con paréntesis a más infinito. Bueno, si es las funciones homográficas o crecen o decrecen. O crecen o decrecen. En este caso, crece, por lo tanto no va a decrecer en ningún intervalo, y como les comenté con anterioridad en este video, cuando reportamos intervalos de crecimiento o decrecimiento, no usamos la unión, directamente reportamos cada intervalo por separado. Así que bueno, con esto damos por finalizado el video de funciones homográficas, y como siempre espero que se haya entendido, aunque sea algo. Así que eh, nos estamos viendo en el próximo video. Nos vemos, gente. Chau, chau.